Le damos la bienvenida, doctor Hanna, al doctor Carlos Juan Musa. Carlos Juan Musa es un hombre que ha observado con preocupación el incremento de las células madre y dice, pero que la primera aplicación que se hizo fue con la transfusión sanguínea. Sí. Doctor, bienvenido. Carlos Juan pertenece a esa generación de médicos, como la de nosotros, sí, donde se manejaba la sangre con un cierto desdén y cualquier practicante venía y le indicaba una unidad de sangre a la embarazada que tenía 10 o 11 gramos de hemoglobina, o el paciente que había sangrado y bajaba a 11 o a 10 gramos de hemoglobina. Poco a poco eso ha cambiado mucho y ya una unidad de sangre se entiende que es un pedazo de un órgano, es un trasplante. Es el tejido líquido, claro, el trasplante del órgano, la linfa y la sangre. Con muchísimas características, tantas características que da la especificidad de la persona y la especificidad de la especie mismo, están en los grupos sanguíneos, en los antígenos de histocompatibilidad, todos esos elementos que caracterizan el ADN de una persona con respecto a otro. Sí. Doctor Musa. Poco a poco se fue modificando eso y hoy en el mundo hay los llamados encargados de transfusión. Es un médico especializado donde tú lo llamas en consulta a ver si la señora o el señor o el niño necesita una transfusión de sangre o por si el contrario necesita ácido fólico, vitamina B12 o glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Entonces ya eso tiene un carácter mucho más sagrado, más específico, donde se reserva el uso a aquellas personas que lo manejan con un criterio específico de tejido. Yo quisiera decir, antes de que entre el doctor Musa, que la sangre, como dice el doctor Hanna, a veces ha sido medio hasta sagrado. Hay religiones que no permiten y crean unos problemas enormes en los servicios de cirugía de todo el mundo porque no autorizan las transfusiones. Pero con la aparición del VIH y de la hepatitis C, han aparecido algunas limitaciones y se usa mucho la autohemoterapia, es decir, la autotransfusión, es decir, que unos meses antes de una cirugía se pueda recaudar sangre del propio paciente para unas semanas después pasársela a ese mismo paciente. Lo mismo que en el pasado nosotros recordamos, le decíamos al doctor Hanna, que los que hacíamos, lo que éramos practicantes del Gautier, encontrábamos que el médico dermatólogo, el doctor Rodríguez Castellano, nos dejaba una indicación en el récord diciendo autohemoterapia semanal 5 cc cada lunes, por ejemplo. ¿Qué era eso, doctor? Tomar del mismo paciente que tiene una afección con un diagnóstico conocido, tomar sangre. ¿Qué hacía el dermatólogo? Bueno, quizás era el tiempo del dermatólogo. Era el tiempo del dermatólogo. Lo que pasa es que en esa época se utilizó mucho, principalmente enfermedades dermatológicas. Y por eso era que el dermatólogo podía tener la voz cantante para hacer ese tipo de... Era tiempo de él. Sobre todo en psoriasis, en pénfigo. Entonces no se conocía el pénfigo, doctor. No se conocía el pénfigo como una enfermedad autoinmune muy desastrosa, donde el cuerpo produce anticuerpos contra la membrana basal de la piel y se forman unas bolsas, unas ampollas grandísimas, que si tú la deslizas, la ampolla se desliza sin romperse y te da el diagnóstico de pénfigo, pero también es una enfermedad mortal. Pero doctor, en esas condiciones, con pocas cortisonas y inmunoterapia, se utilizaba la sangre como un motivador del sistema inmunológico de esa persona. Doctor Musa, el doctor Tarrazo estuvo la semana pasada aquí y habló de algo de autohemoterapia y también habló de uso de células madres y de proteínas madre, pero células madres muy limitadas. ¿Qué es la autohemoterapia? La autohemoterapia o hemoterapia es simplemente la extracción de sangre por vía venosa para ser reinyectada de inmediato intramuscular. Al mismo paciente. Al mismo paciente. O sea, no es sangre de otro. No, al mismo paciente. Al mismo paciente. Claro. ¿Y si que eso no tiene contraindicaciones? Ninguna. Ni siquiera que lo hagan en exceso, excepto un morado que le puede producir, ¿verdad? No, tampoco. ¿Por qué? Porque la sangre es reabsorbida por el músculo.
y no tiene ninguna lesión que pueda producir, porque el cuerpo no se va a rebelar en contra de su propia sangre. ¿Y qué tiempo se forma el coágulo? ¿En qué tiempo hay que hacer la inyección? Inmediatamente. De una vez. De una vez. Usted voltea, le saca la vena y le pone la narga. No, y hay pacientes que son pacientes mayores de edad, muy entrados en edad, que no hay que ponerlo boca abajo y se queda ahí mismo, se saca la sangre y se... Bien, ya hablamos del método, ahora vamos a hablar del uso. ¿A qué paciente se les recomienda eso? Para todas las enfermedades inmunológicas, todas. Y lo que no mata engorda, doctor. Sí, porque es que no hay ninguna contraindicación. Y eso va a depender del paciente mismo, de la edad del paciente, del peso. Y los 5cc famosos de los años 50, 60, ha cambiado, depende del peso, pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 12. Sí, correcto, pueden ser 20 hasta 25 yo he inyectado. ¿En una sola inyección? Sí. No, yo la divido en diferentes músculos, en los muslos. Y de las enfermedades que ya hay casuística, es decir, que no es un invento del doctor Musa. Las alergias. ¿Cuáles son las que más beneficios le ha producido? Enfermedades inmunológicas. Alérgicas. Inmunológicas principalmente. Ejemplo, yo tengo ahí una vista. Adelante. Donde se ve en el grupo de enfermedades inmunológicas hay las autoinmunes, donde el organismo reacciona y produce anticuerpos contra sus propios elementos. Exacto. Y destruye su glóbulo rojo, su glóbulo blanco, su plaqueta, produce asma, produce eczema. Esas son autoinmunes. Hay inmunológicas que son reacciones a cuerpos extraños, a bacterias, a radiaciones, por ejemplo, que tú no controlas bien. Pero vamos ahora a ser abogado del diablo. Doctor Hanna, doctor Musa. Si yo tengo mi sangre en mi torrente sanguíneo, ¿para qué yo tengo que sacármela y volvérmela a poner si la tengo de hecho adentro? Porque ahí se hizo un médico brasileño en el año 1940, Jesse Teixeira, ganó un premio nacional de cirugía porque él hizo un experimento con un escarabajo. Se lo puso a un paciente en el muslo y vio que hacía una sanguijuela. No. Vio que hacía una burbuja en el muslo, pero previamente a eso él le sacaba la sangre para ver el número de linfocitos y monocitos que había en ese paciente. Para dar un poco marcha atrás, linfocitos y monocitos son los denominados macrófagos de las células blancas, que son son los policías, vamos a decir, del cuerpo humano, que buscan todo el daño que pueda tener el cuerpo humano para fagocitarlo. El caso es que cuando él hizo ese experimento, el número de linfocitos que había y de monocitos estaba en un 15, un 20%. Cuando él reinyectó la sangre de nuevo, él vio que a la primera hora estaban subiendo los linfocitos y los monocitos. A la segunda hora seguían subiendo hasta la hora número 8, que se mantuvo estable. Ese número de linfocitos y monocitos en ese periodo se mantenían del primer día hasta el quinto día, que se mantenía en meseta. Del quinto día al séptimo día comenzaba a disminuir. Bien. Doctor Musa, usted habló de enfermedades inmunológicas, hablando en un lenguaje popular, sencillo. ¿Cuáles enfermedades son las principales que acuden para hacer autohemoterapia? Las que yo he visto son psoriasis, líquen plano de la lengua, líquen plano de las extremidades. ¿Qué líquen plano, doctor? Es una lesión de la mucosa de la lengua que se ve mucho, por ejemplo. Pero es cáncer, ¿eh? Puede ser precanceroso. Sí, ¿qué es eso, doctor? No, eso es un acné. Eso es acné. Sí. Acné. Sí. Sigue las demás. Nosotros hemos tenido aquí visitantes inmunólogos, por ejemplo, que nos hablan, por ejemplo, de las alergias. Sí, enfermedades alérgicas. Y estimulan el sistema inmunológico. Ahora mismo para la chikungunya, yo estoy poniendo la autohemoterapia. Sí. Para el dolor y para las alergias también le sirve. Para el rash.
Sí, sí. ¿Y el racha es alérgico en la chikungunya? No. Como no es alérgico en el sarampión, como no es alérgico en la escarlatina. Parte de la misma enfermedad. Parte es la reacción de la piel al virus, no es. Mira, doctor Musa ahí. Ese era. Sí, ese papá. Por eso estudié yo medicina. Hay muchos que estudiaron por él medicina. Muchos hijos de árabes. Musa y Saiter dominaban el escenario. Mira, es una foto Federico histórica. Kidd. ¿Qué Es es una eso? esclerodermia. Esa paciente se mantuvo tomando cortisona muchísimos años. Sí. Y después que comenzó la hemoterapia, más nunca ha vuelto a tomar nada y se mantiene totalmente estable. Esclerodermia hoy se llama Doctor, dígame una cosa esclerosis sistémica sintomática. progresiva. Mire, nosotros... Eso es una psoriasis. Se puede ver en Eso no se cura, doctor. Sí, La se una psoriasis. psoriasis. Se cura la Sí, psoriasis. se cura. Se cura. Se trata y se cura. Está totalmente limpia. Fíjate la foto del lado izquierdo con relación a la derecha. Se puede ver la diferencia de que se ven las lesiones de la... Y la parte emocional, la parte emocional de la psoriasis, ¿cómo lo resuelve la quimioterapia? Si se limpian las lesiones, la ansiedad, la angustia Baja. y la depresión que va con eso baja mucho. Y la gordura también influye claro. en la psioriasis. Doctor, ahí está Primo con De hecho, en pacientes subidos de peso y pacientes con poco peso, hay dificultad para... ¿Qué es eso, doctor? Eso es un líquen plano de las extremidades. Bien. Esa paciente fue muy regular, pero aún así se puede ver, se puede notar La diferencia. la mejoría que hay entre la vista de la izquierda Bien. con la vista de la derecha. Doctor Musa, mire, nosotros tenemos muy a menudo, y lo hablamos con el doctor Hanna, médicos que ejercen, por ejemplo, la otorrino y que se hacen cirujanos plásticos. Médicos que son cirujanos generales y se hacen laparoscopista o hacen liposucción. Es decir, se buscan las áreas donde haya mayores ingresos y mejores honorarios. En el caso suyo no va, porque ya la edad suya, que es muy avanzada, por cierto, ya no está buscando fortuna. 6'8" nada más. No, pero que no está buscando fortuna, porque usted y Miguel Ferri son riquísimos. Pero no está buscando. ¿Cuál es el objetivo que usted se ha motivado tanto con la autohemoterapia, que no es económico? Por las células madre, eso fue lo que me motivó. Yo personalmente, yo mismo me hacía la autohemoterapia. ¿Usted se la hace? Me la hacía. Ajá. Me la hacía yo. Sí. Yo estuve haciéndome la hacía cada 2 meses, cada 3, cada año, cada 2 años, pero muy regular. Hace 3 o 4 años comencé a hacérmela regularmente toda la semana. ¿Y está más joven, doctor? Bueno, yo me siento mejor. ¿Usted y su mujer se la hacen? Yo enseñé a mi mujer a sacarme la sangre. Sí. Ella me saca y me inyecta. Mira, hay algo que nosotros aquí como en el programa y nos ve mucha gente que no son médicos y no podemos caer, y quizá el término no sea el simplismo, pero me saco sangre y me pongo sangre. La sangre circula en un continente en el cuerpo que no se va a otros órganos. No. Y hay órganos que nunca han visto sangre con sus elementos. Órgano en el cuerpo. Claro, ven lo que se la suda, ven Como los linfa, capilares llegan a tu parte. pero no es tan roto. Hasta el pelo. No es un paquete de sangre que se mete en cosas. Entonces, un paquete de sangre que entra en un músculo produce una reacción en el músculo, Sí. además de los otros tejidos. Y ese músculo puede reaccionar produciendo fibrinolicinas, miolicinas, sustancias que pueden dañar un músculo. Pero también puede darse el caso de que, por ejemplo, tú tienes un daño muscular y el cuerpo comienza a producir anticuerpos contra esa fracción de ese músculo que está circulando. Y esa fracción va a dar lugar a lo que se llama miositis o una polimiositis, que puede ser localizada, puede ser generalizada. Por eso es que te digo que aunque la autohemoterapia está aprobada y considerada sobre todo por alergólogos y gente que manejan asma y alergias periféricas, es algo que debe hacerse siempre bajo el cuidado de un médico. De luego que sí. No me vaya a un salón de belleza a sacarte 50 cc de sangre que te lo ponga en un muslo
porque tú no sabes. El doctor Musa No, previamente previamente hay que hacerle un examen físico exhaustivo, hay que hacerle exámenes de sangre previamente a todo eso. Claro. No es que venga un paciente y yo quiero que me haga la hemoterapia y le saco la sangre. No. Porque así es que funciona la cosa. Bien. Mucha dijo que si me saca 50 cc de aquí y me ponen el muslo en la nalga, me cubre las alergias. Bueno, es posible. No, pero él tiene una página ahí que explica muy bien que el médico es que tiene que instaurar inclusive la metodología para hacer la... Hay unas imágenes ahí que yo quisiera que se vean. ¿Cuáles? Ese es un líquen plano de la lengua. Ahí se puede ver en el lado izquierdo la diferencia. La diferencia, que la paciente no podía ni siquiera abrir la boca, no podía tomar agua. Y se pasaba 4 semanas con cortisona. La primera semana con cortisona vía intravenosa con suero y 3 semanas más con cortisona vía oral. ¿Tú tienes una biopsia de esa lengua? Sí, la paciente la tiene. La paciente la tiene. Y fíjense la diferencia. Ese ha sido el paciente más rápido que yo he tenido en cuanto a cura. Solamente 3 semanas se vio la diferencia y nunca más ha vuelto a tener problemas de... Bien. Doctor, finalmente, ¿en articulación usted ha tenido algún resultado? Muy bueno. Ahí tengo un caso de articulación también, una artrosis de un señor. Mira, ese señor fue con 2 muletas a mi consulta y comencé el tratamiento de la hemoterapia y se puede ver, él quería irse a Europa a hacerse una cirugía que le dijeron que eso lo podía curar y ahora fíjate cómo él está. Bien, yo tengo un amigo que fue a... ¿Y el diagnóstico de él cuál es? ¿Qué tipo de artritis tiene ese señor? Tenía una artrosis de degenerativa. Todas las articulaciones. Todas las articulaciones. Bueno, doctor. Y le pregunté cuándo se iba a operar, me dice, yo me voy, pero a pasear. Bueno, yo lo que creo es que tengo un amigo que fue a Santiago a hacerse un implante de célula madre y tuvo un mes muy bien, pero ya está en 4 pies otra vez. Señores, gracias al doctor Carlos Juan Musa. Él está en San Pedro de Macorís, en la avenida Independencia. Va a veces ahí por cita, ¿verdad? No, el ejército debe tener una responsabilidad con esta inyección. Horario en el grupo, doctor Antonio. ¿Tiene la hora mismo? Doctor, anúncieme la jornada. No, acaba de pasar la 18ª jornada médica. ¿Sobre qué fue el tema? Musa. Temas de medicina interna y cardiología, de pediatría, de ginecotetricia, de cirugía, de oncología, medicina general, o sea, fueron 4 días totalmente inmersos en temas médicos. Prometemos que el doctor Carlos Juan Musa va a seguir hablando del tema aquí en la revista. Pausamos. Dale un teléfono para que la gente lo llame. 223-7070. Doctor, tenemos al señor Alberto Majó Piñerúa y al doctor Plácido Gómez Ramírez de el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Adelante, doctor. ¿Qué tenemos? Buenos días. Primero, muchas gracias por recibirnos en el día de hoy. Venimos a hacerle promoción al 10º Congreso Internacional de Investigación Científica. Me agrada mucho ver que en la sesión previa se estuvo hablando sobre investigación en medicina y aplicaciones particulares, porque dentro de este congreso tenemos más de 280 presentaciones y entre esas 280 presentaciones hay cerca de 40 que son del área médica, de investigadores locales, pero también investigadores que nos visitan de instituciones como el Instituto Karolinska de Suecia, donde se otorga el Premio Nobel de Medicina, y tenemos 2 simposios sumamente importantes, uno sobre medicina molecular y otro sobre también vinculado al área médica, pero enfocado hacia el área de microbiología y parasitología. ¿Dónde, cuándo, cómo va a ser ese congreso? Justamente en la noche de hoy en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña se va a inaugurar y vamos a tener una conferencia magistral esta noche en la Biblioteca Pedro Enrique Sureña, y esa conferencia magistral va a estar a cargo de quien me acompaña, que es el doctor Alberto Majó,
que es el secretario general del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED. ¿Sobre qué es el tema en la conferencia? Me gustaría que le explicara el alcance de su presentación, de su conferencia magistral. Profesor, mire, el doctor Hanna goza de mucha simpatía allá en el ministerio, porque la señora ministra... Un saludo especial a doña Ligia, ¿eh? Como no, se lo cariñosa, llevaremos. Muy simpática también. Don Alberto, ¿el tema cuál va a ser? El tema que me pidió el viceministro que hablara son los retos del sector agroalimentario y la agricultura familiar. ¿Los retos? Los retos del sector agroalimentario y la agricultura familiar. Básicamente un poco la idea es hacer un planteo de cómo ha evolucionado el sector agroalimentario a nivel mundial, cuáles son los desafíos de las perspectivas de la política de ciencia y tecnología que tenemos en nuestra región, cómo ha evolucionado la región, cuáles son los principales problemas y cuáles son los principales desafíos. ¿Y cuál es su especialidad? Yo soy ingeniero agrónomo y tengo un diploma en economía, pero mi especialidad, mi oficio es que me he dedicado los últimos 20 años académico a la gestión de programas de ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología en el área de la alimentación, ¿cuál es el problema principal? ¿Cantidad de alimentos para 7.000 millones de personas o calidad de alimentos? Las dos cosas. El gran desafío es aumentar la competitividad, aumentar la producción, mejorar la calidad, diversificar los productos, agregar valor y sobre todo abaratarlos, generar programas de investigación que adapten a nuestros sistemas productivos al cambio climático que ya existe. No es una cuestión del futuro, sino que es una cuestión que ya se está dando. Sin dejar de lado el costo, que sigue siendo importante, y el dinero, porque que dice el doctor que una cosa es costo y otra cosa es precio. La salud no tiene precio, tiene un costo. La pregunta es, ¿hasta dónde la alimentación está en manos del dinero? No me refiero al dinero que cuesta, sino de las empresas que manejan la alimentación en el mundo. Cuando usted coge la leche, cuando coge los abonos, cuando coge los insecticidas y que te hablan de Monsanto y te hablan de esas cosas. ¿Hasta cuándo? O los, ¿cómo se llama eso? Transgénicos, etcétera. Organismos genéticamente modificados. Bueno, el mercado agrícola es un mercado bastante abierto en el mundo, donde pesan en muchos... Sí, porque usted habló de competitivo, por eso fue lo que nos llamó la atención. Competitividad quiere decir la mejora de la producción, mejorando la competitividad del mercado. Competitividad es producir más barato que otros sitios. Claro, sí, claramente. Ese es un desafío de todos nuestros países. Y es un desafío también generar estrategias para, de alguna manera, que haya abundancia de alimentos a precios razonables para nuestra población. ¿Usted es uruguayo? Sí. ¿Y cómo logró a Uruguay, siendo un país tan pequeño, ya casi colocarse dentro como un país desarrollado, si tiene tan pocos recursos? Eso debe ser don Pepe Mujica, ¿verdad? Y antes de Pepe, primero hay que tomar en consideración el territorio que tiene Uruguay, la que acaba de declarar la que está saliendo del subdesarrollo, de 3.200.000 personas, en un territorio que es 10 veces más grande que la República Dominicana. Pero a mí me gustaría poner en perspectiva quién es el doctor Majó. Como dije anteriormente, es el secretario general del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED. Este programa agrupa 21 países. ¿Eso de las Naciones Unidas? No, es un programa iberoamericano que tiene 19 países latinoamericanos, más España y Portugal. Y este programa, por primera vez en su historia, tiene un secretario general latinoamericano, que es el doctor Majó. De manera, este programa financia proyectos de investigación, tiene 7 líneas estratégicas de desarrollo que se trabajan en conjunto entre estos 21 países. Doctor, en los próximos 20 años, una cantidad no calculada de personas van a salir a buscar alimentos que antes no eran alcanzables o no eran conocidos para ellos. Y tenemos la crisis de que tendremos que producir un 50% más de alimentos con 30% menos de agua. ¿Dónde está la fórmula salvadora
que nos permite llegar a esos 8.000 millones de personas de que estamos hablando? Yo creo que lo primero que hay que decir es que no existen las fórmulas salvadoras. O sea, lo que existe es un esfuerzo sistemático de todos nuestros países en aplicar programas de investigación, programas de inversión, mejora en las condiciones de infraestructura, para que nuestros sistemas productivos sean cada vez más competitivos. Hoy, justamente, la tendencia es que va a haber cada vez menos tierra arable por cada habitante, por lo tanto, estamos obligados a producir más con los recursos disponibles, y para eso hay que aplicar toda la gama de herramientas desde el punto de vista científico y tecnológico. Usted me está diciendo que sin ciencia y tecnología, en la situación actual, es prácticamente imposible seguir con los sistemas antiguos. Hay que aplicarla para poderle dar comida al mundo. Sin ciencia y tecnología no es posible, pero los gobiernos tienen que generar las condiciones de infraestructura, de acceso a energía barata y disponible, de acceso a las telecomunicaciones. O sea, los productores agropecuarios, las cadenas agroindustriales, para poder ser más eficientes, diversificar sus productos y poder ofrecer alimentos de calidad y a menores precios, no solamente tienen que incorporar conocimiento, que es la base, sino que también tienen que tener condiciones de infraestructura de logística o de puertos, etcétera. Hay que jugar en todas las canchas para poder tener una mayor diversificación. Y además el crecimiento de la población mundial, que también viene acompañado de un crecimiento de la clase media mundial en muchos sectores que demanda alimentos, abre oportunidades para mercados segmentados, mercados mal llamados de commodities, pero también mercados de alta sofisticación. Entonces también están las oportunidades para nuestra producción para vender en el mundo. El mundo repite a coro, el know-how, la tecnología se compra, pero se compra, hay que adquirirla. ¿Cuál es el costo de esos recursos para un país, por ejemplo, como el nuestro? ¿Cuál sería el monto de la inversión en proporción a nuestro Producto Interno Bruto que sería necesario dedicar a esa institución agroalimentaria para lograr lo que se necesita? Mire, el problema ahí, ¿sabe cuál es? Digamos, hay una cantidad de indicadores, hay quienes dicen que hay que llegar al menos bueno, nuestros países están en menos del 0,5% sobre el PBI de investigación y desarrollo en todas las áreas del conocimiento. En algunos de nuestros países la inversión en el PBI agropecuario es superior en algunos de nuestros países a la inversión en ciencia y tecnología en general. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el sector agroalimentario no depende solo de la investigación específica en el sector primario. Cada vez más es más compleja la producción de alimentos y por lo tanto todas las áreas del conocimiento tienen que converger a mejorar la calidad y la diversificación y la competitividad de nuestros productos. Toma un renglón, un solo renglón, leche y queso. Por ejemplo, ¿qué habría que hacer para producir más leche, mejor calidad, mejor queso y que llegue a los platos de todo el mundo como alimento? Es trabajar en las cadenas agroindustriales, en mejorar la producción a nivel primario, mejorar la calidad a nivel primario, mejorar la industrialización de los productos y tener una mucho mayor organización en el comercio internacional. O sea, hay que trabajar también la gestión de la comercialización de los productos. Bien, yo creo que la participación de Alberto Majó, el amigo doctor Plácido Gómez, no ha creado un problema porque el tema es apasionante y lo que nos vamos a limitar es a invitar de nuevo a la conferencia magistral. ¿Cuándo se va el profesor? La conferencia magistral de él será esta noche en la Biblioteca ¿Y él cuándo Nacional se va, Pedro Enrique Ureña, el viernes. Esta noche va a estar presente el Ejecutivo, el señor presidente ha delegado en la vicepresidenta la presencia del Ejecutivo en esta conferencia magistral e inauguración del 10º Congreso, los trabajos del 10º Congreso per se, las 280 presentaciones a que aludí, van a ser en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Biblioteca Pedro Mir, los días jueves y viernes. Bien, yo quisiera invitar a todo el sector productivo nacional, al CONEP, al Ministerio de Agricultura, al Banco Agrícola y a toda esa gente que trabaja en el sector agropecuario y productivo nacional para que asistan a esa conferencia. Es una pena realmente que no podamos tenerlo al profesor Majó aquí hasta el sábado,
porque sería un magnífico expositor también en el Sábado Agropecuario. Permítame decirle algo importante, y es que con esta conferencia y con otras que se van a estar ofreciendo, la República Dominicana se está uniendo a la celebración del 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que ha sido así designado el 2014 por la FAO, como algo sumamente importante por el tema de la seguridad alimentaria que ya ustedes tocaron. ¿Eso implica conuco y huertos? También implica conucos y huertos. Ahora, fundamentalmente, visto desde el ángulo nuestro, significa desarrollo de capacidades de investigación para poder atender este asunto que ya se ha mencionado previamente. De que cada quien produzca su propio alimento. Profesor, el programa iberoamericano de ciencia y tecnología, ¿en qué consiste? Bueno, este es un programa, es el programa más antiguo de la cooperación iberoamericana. Está integrado por los 19 países de América Latina. Más estaba antes de la FAO. Bueno, está desde el año 84, ¿no? Ya. El año 84. Pero, digamos, tiene 30 años. Hasta diciembre del año pasado había solamente secretarios españoles. A mí me tocó el honor de ser el primer latinoamericano. Y bueno, es un programa que se dedica precisamente a financiar redes de cooperación en ciencia y tecnología en 7 áreas del conocimiento. Está el sector agroalimentario, pero está el tema de la salud, el desarrollo sostenible, tecnologías de la información, energía, estos temas que estamos hablando. O sea, tratar de abarcar la conexión entre grupos de investigación y también empresas de nuestros países, porque como ustedes bien saben, el conocimiento se genera no solamente en nuestros países, en realidad nuestros países tienen conocimiento acotado de capacidad de generación de conocimientos, y la cooperación internacional y la regional en particular se transforma como un gran desafío para el desarrollo de nuestros países. Bien. ¿Hay una filial de la CITED para la República Dominicana o lo desempeña el Ministerio? El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y porque él es viceministro en Ciencia y Tecnología. Claro. Correctamente. Bien. Específicamente el Viceministerio de Ciencia y Tecnología que yo ocupo es quien representa al programa CITED o Bien. quien tiene el enlace directo con el programa CITED. Bien, agradecemos mucho al doctor Plácido Gómez Ramírez, viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Alta Educación Superior, y al profesor Alberto Majó Piñerúa, secretario general del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Repetimos, esta noche en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña estará el doctor Majó ofreciendo su conferencia magistral. Tendremos la presencia del Ejecutivo en la vicepresidenta de la República Dominicana, y mañana jueves y el viernes los trabajos se estarán desarrollando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien, señores, muchas gracias. Cómo no. Tenemos el placer de tener aquí a César López, ginecólogo, y la doctora Yolanda Grullón, pediatra, que nos van a hablar de infertilidad en perinatología. Es difícil eso. Tú sabes que ellos se juntan en la sala de operaciones cuando nace el bebito, Y ya. uno se la pasa al otro y transfieren el problema al Sí, pero el perinatólogo. perinatólogo después se lo da al pediatra y lo suelta también. No lo sueltan, no, los perinatólogos son pediatras también. Son pediatras. Se quedan con ellos Perinatólogo hasta los nada más, 18 nada más. años. Oye, tú lo ves, estás jalando El perinatólogo. de 18 años. Ah, no, el neonatólogo es el de, Sí, claro. el de sala de operaciones. Bienvenido, señor. Gracias, buenos días. Es más raro eso, infertilidad en perinatología. Realmente es uno de los temas que va a tratarse como simposio en la celebración de nuestro congreso, que es el 7º latinoamericano de medicina perinatal y 10º dominicano, que estaremos celebrando a finales de mes. Empezamos el jueves 26 y es uno de los simposios del congreso que va a abarcar el tema. Tenemos la dicha de que la mayoría de las personas que hacen infertilidad en República Dominicana van a estar acompañándonos, dando conferencias de su experiencia. Cuando Y tú junto dices con que otros hacen internacionales. infertilidad, tú te imaginas un médico con una capucha previniendo que salga embarazada la doña, ¿verdad? Porque Sí. hace infertilidad. Sí, no, que manejan el tema de la Déjame fertilidad. llevarlo por parte, doctor. ¿Cuándo es el congreso? 26-29 de junio, en ¿Dónde? Punta Cana, Meliá Caribe Tropical, el Precioso, convención. Pediatría. No, es perinatología, Sí. que Ah, abarca perinato. obstetras y perinatólogos y neonatólogos y pediatras generales. Y anestesiólogos, me Pediatra, imagino, ¿verdad? perinatología y neonatología. Diferencieme los 3 términos. Ok, Doctora. Ok.
Pediatra, Usted es el que saca el carajito, Sí. ¿verdad? El que saca el muchachito. ese es obstetra. Ese Vamos a decir que atiende a la mujer embarazada y está en el parto. Ok, sigue. Ok, perinatología es una subespecialidad de la pediatría. O sea, para ser perinatólogo hay que ser pediatra. Sí. También hay perinatólogos obstetras, que tiene que ver con todo este periodo, desde las 28 semanas de gestación hasta los 28 días postnatal. Entonces tiene que ver con la madre y el bebé. Antes se llamaban neonatólogos. Ok, neonatología es un término más anglosajón, que tiene que ver con todo lo que es el cuidado crítico o cuidado del recién nacido crítico. Y aunque suene raro, perinatología es una subespecialidad de la pediatría. Neonatología es una subespecialidad de la perinatología. Es lo mismo. No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Neo y peri. Es lo mismo. Porque yo veo que el neonatólogo nada más es para el acto, para el recibir un niño Exacto, prematuro. Exacto. O el normal, perinatólogo pero nada más también. Esa es la versión burda del perinatólogo, pero se sabe que el perinatólogo está envuelto con el proceso del embarazo mismo. Sí. Correcto. Cuando este señor te Claro. llama y te digo, tengo una señora de tantos años embarazada con un problema o que puede tener un problema, ustedes entran en acción antes del proceso del Correcto. parto, ¿verdad que sí? Claro que Sí, pero para aclarar el asunto, Sí. para el público que nos ve, dicen que el anestesiólogo solamente o no lo conoce nunca el paciente porque cuando lo ve tiene una mascarilla, es decir, es en cirugía. El neonatólogo perinatólogo es solamente cuando el obstetra le entrega el bebé o comienza a ver la mamá antes. Mire, Sí. yo quisiera aclarar algunas cosas. Por ejemplo, en la medicina tradicional es lo que veíamos. Seguro. Pero hoy en día hay una consulta preanestésica. El anestesiólogo Que el tiene su anestesiólogo consulta. a la mujer embarazada, en lo personal, yo atiendo en diferentes clínicas, donde vaya a dar a luz la señora, ella debe ir a 32, 36 semanas a ir a una consulta preanestésica del departamento de anestesia Claro. de la clínica donde ella va a asistirse. Claro que sí. No es lo mismo esa consulta que una mujer que llegó, que nadie la conoce y le van a dar una anestesia. Así mismo. Eso hay que cambiar Ha ese cambiado concepto. mucho, Mucho ha cambiado. Lo otro, el perinatólogo, yo lo que trabajo en embarazo de alto riesgo. La paciente embarazada que yo atiendo a las 28 semanas tiene su primera consulta con el que va a recibir su bebé. O sea, que es un equipo de gente que vaya conociendo en qué momento van a nacer y las condiciones en que van a nacer. No es que la señora va a conocer a nadie porque cuando llega usted dice, Bien. el anestesiólogo ya está Está de claro. cirugía. Sin embargo, yo lo quería explicar porque aquí se dice que aunque esa consulta de anestesiología se hace, generalmente en un hospital americano te aparece un anestesiólogo que dice, buenas tardes, yo soy el que te voy a dar la anestesia mañana, usted es alérgico a tal cosa, usted qué sé yo qué, te pregunta 3 cosas y lo conoces el día antes. Eso era así en los tiempos nuestros. Sí, Ya- pero No, ya no. Ya Perdón, el anestesiólogo doctor. asume otras Entonces responsabilidades. Fanfán habla con los pacientes. Tiene que hablar con el paciente, tiene que conocerlo, tiene que saber lo que está pasando. Pero todavía Cuando no. hay embarazos múltiples, doctora, Sí. ¿cómo usted se la maneja? Pero- 3, 4, 5 muchachos que vienen en el camino. ¿Quién maneja eso? No, siempre hay un jefe de equipo, ¿verdad? Que tiene que ser el perinatólogo o el neonatólogo, ¿verdad? Y obviamente uno va tomando cada producto, le hace las maniobras que haya que hacer, de si hay que reanimar, si hay que intubar, lo que sea, pero es un equipo. Entonces, no trabaja solo, obviamente. Si viene un embarazo múltiple, generalmente también entran más de un pediatra para recibirlo. Hoy en día una de las cosas, como dice la doctora, es que si usted está esperando un embarazo múltiple, no puede haber un solo pediatra. Claro. Porque en lo que usted está estabilizando a un niño, el otro puede salir complicado. Entonces, es un riesgo el embarazo múltiple, pero yo debo tener tantos pediatras en la sala como niños que van a nacer. Claro. Y usted dice, ¿es un gran costo? Sí, es que es un gran problema. Y hay que desmistificar, el embarazo múltiple no es una normalidad, es una patología. Y la gente se pone feliz porque tienen un embarazo de mellizo o de trillizo, pero eso es una Pacientes patología. individuales, ¿verdad? Claro. Necesitan su Sí. pediatra, Doctora, le voy a hacer una pregunta. Y no es personal. No. Fulano de tal cobra 250,000 pesos por recibir un niño. Explícame eso. Niño A sano. lo mejor. Yo estoy hablando de un niño sano. Sí. Qué tema. Eso no es verdad. Bueno, es un tema complicado, ¿verdad? Mucho. Pero Sí, es verdad, doctor. Sí. Sí, es verdad. Sí, doctor, es verdad. 200 Sí, mil se- pesos. Sí, señor, es verdad. Es un bypass.
Yo no sé si yo digo, si el niño es enfermo, inmaduro o lo que sea, ¿verdad? Que tú tienes que intubarlo y te mantiene con él 10 días en neonatología, pero Y lo grande es que hay gente que lo paga. que lo paga. Y con mucho gusto. Ahí se No cerró. tiene más alternativa. Hay más alternativas, buscar otro. Doctor, cuando ustedes hablan de alto riesgo, uno piensa siempre en la mamá. Una mujer de 39 años, una mujer de 35 años. 40 y 42. La mamá le dice a la muchacha dominicana, mira, mija, ya tiene 29 años, tiene que tener tu muchacho que te pone dura la cadera. Hasta de un loco sal preñar. Y ahí viene el problema. ¿Qué es alto riesgo? Alto riesgo en cuanto a embarazo es toda condición que complica o viene a agravar una patología que existía antes. Por ejemplo, una paciente puede tener un embarazo de alto riesgo porque ella tenía la enfermedad antes de embarazarse o porque el embarazo para ella representa un riesgo. Pero no solamente es para la madre, puede ser una condición del feto que convierta el embarazo de alto riesgo. Por ejemplo, la gemelaridad. Es el hecho de tener dos productos que le convierte el embarazo en alto riesgo a la señora. El padre nunca participa en el alto riesgo. El padre El alto participa costo, sí. con el alto costo que implica llevar un embarazo de alto riesgo, es una parte muy activa. De hecho, una de las cosas que nosotros recomendamos en función del padre es que el padre esté presente en las consultas prenatales, en el seguimiento, porque hay que ver que el embarazo es una condición de labilidad emocional para la señora. Y si ella se siente sola en las consultas prenatales, en el parto, en todo, eso influye en que ese embarazo vaya bien llevado o no. No es lo mismo un embarazo deseado que un embarazo no Entonces, deseado. alto riesgo para los dos, para la madre y para los niños o el niño. Pueden ser las dos cosas. dos. Las dos cosas. Pueden Bien. condicionar alto riesgo. Miren, señores, ustedes me ven comer y yo les quiero pedir excusa, pero a mí me pagan para que yo coma en el aire. Excelente. El señor de fresco del horno me obliga a probarlo, Y decir que está bueno. ¿verdad? Como los haitianos que obligan a sus súbditos a comer, a probar la bebida. Así que excúsenme, ¿Cómo está pero- la perinatología en la República Dominicana? Bueno, justamente... De vez en cuando tú oyes una primita, una sobrina, que yo me voy a parir para Miami. ¿Y por qué? Bueno, porque yo... Porque sale americano, doctor. Sí, Que esa es la No sé, primera el muchacho es condición. americano. Es por eso. Nosotros, Es una responsabilidad, carajo, que salga un muchacho americano y que te lo lleven para... Ya le dan Para pasaporte, Irak. no tiene que llevar a Haití ni al tratado, ante el tema constitucional. Ok, en República Dominicana en los últimos años ha habido una serie de, vamos a decir, de procedimientos, inclusive de tecnología, que han favorecido lo que es la supervivencia del recién nacido. Por ejemplo, ya El aquí monitoreo. se hace ventilación mecánica, ya aquí se pone surfactante alveolar, que es una sustancia para la madurez de los pulmones. Ya aquí se tienen alternativas de antibióticos efectivos para las infecciones. El Todo surfactante, eso pero- sustituyó a la indometacina y los esteroides de mi época. Bueno, eso era una práctica prenatal, Sí. ¿verdad? Y todavía se usa, obviamente. Claro. Pero ya el surfactante se usa es en el recién nacido. Se Avance. intuba, se pone un tubo endotraqueal, se introduce esa sustancia que es el surfactante es la sustancia que mantiene los pulmones expandidos. Mira, Cuando el doctor, recién Félix, nacido, doctor. Alguien dijo una vez que no habían nadadores negros en Estados Unidos porque no tenían surfactant en sus pulmones. ¿Te acuerdas de eso? Doctora, yo quiero hablarle algo del ejercicio de la perinatología. El ginecobstetra todavía es el médico de la mujer en un parto, en dos partos. Ese es mi ginecobstetra y hay unas relaciones entre el médico y el paciente bastante estrecha todavía, de los sitios donde más. La más íntima de las relaciones. Sin embargo, en la especialidad de la perinatología no existe, no es que lo conoce ese día, pero no hay un lazo tan estrecho. Primero porque el paciente es un bebé, es recién nacido. Y segundo, porque ese es un equipo. Los perinatólogos generalmente no son una persona, sino un equipo. Que usted puede ver una mamá, pero el día del parto el que está ahí es otro pediatra o perinatólogo. ¿Es así? Ya no.
Ya no. Ya los ginecólogos y obstetras seleccionan su equipo. ya porque es una responsabilidad compartida. Él va a ser responsable de ese muchacho hasta que tenga 20 años. Pero ella puede ser hoy ella y mañana un compañero de ella. No sé. Bueno, no necesariamente. Fíjese, en la práctica privada, ya, como usted dice, doctor Hanna, ya los ginecobstetras ya, ¿verdad?, planifican el día de la cesárea. Si hay algún riesgo, pues se lo comunican al perinatólogo, pues ya hay esa consulta prenatal con el perinatólogo. Sí. A nivel público es más difícil, obviamente, como usted dice, que, bueno, yo puedo conocer mi paciente, pero luego cuando llega el día del parto, lo está atendiendo otro pediatra. Eso puede pasar, pero eso ha ido cambiando y ya se entiende que debe ser un equipo para atender ese parto. Debe ser un equipo porque obviamente antes el pediatra entraba a la sala de cirugía, por ejemplo, a una cesárea, y ahí era que se enteraba que la paciente era preeclántica, ahí era que se enteraba que tenía anemia, ahí era que se enteraba que tuvo infección urinaria, etcétera. Entonces, obviamente, como se dijo al principio, el problema se transfería del ginecólogo al pediatra. Tenga su problema para que lo resuelva. En honor a la verdad, la pediatría desde hace muchos años, Emil que hace acta para atrás, ocupó el primer lugar en el desarrollo de la medicina dominicana. Sí. Y la Sociedad Latinoamericana de Pediatría y los congresos se daban en la República Dominicana. O sea, pediatría saltó adelante de lo que era medicina interna, cirugía, tecnología y demás. El primer conflicto que tuvimos aquí cuando se crearon las sociedades especializadas, que se determinó cuál era la condición que calificaba un pediatra para ser miembro de la sociedad, era el entrenamiento. Tráeme tu currículum. Pero entonces surge que aparecieron los Antoni, los Emil Caseacta, los Jaime Jorge, que decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer con estos señores que tienen la vida entera viendo niños? Y dice, no, el que tenga más de 10 años en práctica de pediatría es reconocido como un pediatra dominicano. Y fue la primera sociedad que implantó o impuso. Y era justo, fue una actitud justa. La cláusula del grandfather, el abuelo, tiene que entrar. Y además se presentó un fenómeno interesante, que muchos pediatras de esa época le decían papá al doctor Jorge. Claro, sí. Así es. Hoy, pediatría sigue siendo una de las ramas de la medicina con mucho más avance, doctor. Sí, por ejemplo, hay una sociedad que nos avala también en el Congreso, que es la Sociedad Internacional de Manejo de las Patologías Prevenibles y Resolvibles Intraútero, que es un avance que traemos el simposio al país con la esperanza de que alguien se motive y empiece a ver cirugías fetales intraútero, porque Venezuela lo tiene. Doctor, ¿todavía ginecología y obstetricia andan juntos? Sí, andan de la mano. ¿O están separados? Cuando se ponen viejitos, dejan la obstetricia porque hay que levantarse a las 2 de la mañana. Es que duro, doctor. Los muchachos van de noche, entonces nacen de noche. La cesárea se sigue imponiendo por comodidad. Hay dos comodidades que tiene el obstetra: cesárea y la posición que ponen a las mujeres para parir. Pon por comodidad del médico, pero no es la más fisiológica. La más fisiológica. El tema de cesárea, es un tema que en el mundo entero llama la atención, porque hoy las mujeres nacen, los hijos de la señora nacen más por cesárea que por parto. Si le consultaran a la sociedad, ¿qué recomendación le hace a las compañías de seguro? ¿Que se hagan cesárea o que se deje el parto normal? Que pagaran más por el parto natural y pagaran por horas de trabajo de parto, que es lo natural. ¿Y quién va a medir esas horas? Mire, los abogados lo hacen muy bien a $400 la hora. Pero las horas del trabajo de parto se pueden medir porque hay una hora donde la señora entra y hay una hora donde la evolución de lo que usted escribe en su récord, tenemos que darle valor al expediente médico de la paciente. Y ahí está registrado si fue que el médico dilató patológicamente las horas para su provecho o si fue de ejercicio bien hecho. Cuando le dicen al R3, ve haciendo eso en lo que yo llego. A nivel de clínica no existe R3. ¿Tú vas chequeándola? No debe. Mira, lo más duro que puede sucederle a un obstetra es traer el muchachito así al abuelo o al papá y decirle, mira qué lindo a tu niño. Y te dice, sí, pero la próxima vez usted no me la va a dejar sufrir tanto, ¿verdad? Doctor. Porque son los papás los que ponen a los médicos
a precipitar la situación para hacer una cesárea. a Doctor, veces a decía mí el me doctor Desde que se que embarazan, Sí, sí. no quieren parir. el tema de la especialidad con el tiempo ¿cómo dice usted? Por hora. Ajá. Realmente vamos a volver ahí. Ok. ¿Cuál es el medidor de eso? Porque es que el trabajo de parto no lo determina ni siquiera, quien lo determina es el mismo que va a cobrar. En el programa de gobierno es así combinado. No, eso hay manera de cómo llevarlo, doctor. Yo le digo un ejemplo de pagar por horas de parto. Ahora mismo no se le paga horas de trabajo de parto ni minutos a nadie. Bien. Por eso es que hay tanta cesárea, porque el costo es el mismo, el pago al final es el mismo. Hay una tendencia del médico de querer hacer más rendir su tiempo. Correcto. Por eso viene el médico intervencionista, el que hace cirugía plástica. La enfermera, y la ahora obstetra. aparece el obstetra que es, ¿cómo se llama? De infertilidad, De experto en fertilidad. infertilidad. Esas son especialidades contradictorias. Mientras estamos con una embajada norteamericana que propicia el aborto, tenemos una gran cantidad de médicos que se dedican a la infertilidad. ¿Qué tiene que ver una vaina con la otra? Tiene que ver que hay un programa nacional. por qué la embajada No, americana? no se sienta. Sí, abogado claro que de me ella. siento. Yo Porque creo que tú no porque tienes ellos derecho. tienen- ¿Cómo que no tengo derecho? Tengo más que derecho. No, eso es injusto tuyo. Es injusto. Sí. Un país que quiere limitar a todo el mundo aquí cómo nacer y que está propiciando todos los planes internacionales aquí y que el doctor Terrero yo no se lo puedo decir porque además de ser el que controla eso es el que me recibe mis hijos. Oh, pero ¿cómo no lo puedo yo hablar? Que tengo que estar callado con él porque es quien me recibe mis nietos y además es el que controla la natalidad aquí. ¿Qué derechos tienen ellos para controlar la natalidad? El que usted tienda a que el aborto y esas cosas funcionan no me da a mí la solidaridad con ellos. Yo no estoy partidario de eso. Doctor, ¿ustedes son fertilizadores o son aborteros? No, aborteros nunca, doctor. Bien. En contra del aborto. En contra del aborto. Pero bueno, Nosotros nos formamos para atender a la mujer embarazada para que termine en un parto con un niño adecuadamente formado, en buenas condiciones, y para eso nos preparamos. ¿Cuándo es Nunca el para lo congreso? otro. 26 y 29 de junio en Punta Cana, Meliá Caribe Tropical. ¿Se hacen 80.000 abortos en este país al año? Yo de estadísticas dominicanas Hay no un puedo decirle ni superregistro sí ahí. ni no. ¿Eh? Podría Hay un ser más. superregistro. Ellos no lo Podrían saben, ser ellos más. Pudiera pero ser más. Podrían ser más. Claro. ¿Cuántos años hay esa práctica en este país? Yo Es que pienso, una mujer se mete un aparato por ahí abajo y aborta ya y no. se necrosa el útero y muere. mire doctor, antes cuando nosotros llegamos a la IBAR, teníamos una señora experta en abortos que vivía al doblar en María Auxiliadora, Sí. y tenía varillas para provocar el aborto, y veíamos muchas mujeres con perforaciones la uterinas provocaba y la mandaba y la mandaba al hospital. Hoy en día vemos mujeres que llegan con aborto con cervix y úteros intactos Pero lo porque que ustedes- compran medicamentos lo que para ustedes hacen provocarse. es dar vida. Correcto. ¿Cuántos partos ustedes estiman que hay en República Dominicana al año? 220. ¿Cuánto? 220, 230.000 partos de 200.000 Claro. niños Sola- nacen aquí. Claro. Solamente en la maternidad de Altagracia son 24.000 al año. En mi hospital nacen 9.000 a 8.000 al Los- año el- en el AIBAR. na- Y es producto vivo, 200 el AIBAR no es una maternidad, es un Un poquito departamento menos de ahora. obstetricia dentro de un hospital general y nacen casi 8.000 niños al año. Sí, O sea, la tasa de natalidad es muy alta. Tendremos que ver cómo controlamos eso y con educación. Definitivamente. 120.000 y la mayoría o 30% adolescentes. Ah, sí. Bien. Incapaces de llevar un niño en su vientre porque ellas son niñas también. Tenemos multiparidad en adolescentes hoy, doctor. Grave. Doctor, a mí se me olvidó esta información y quiero pedírsela. ¿Es posible en un embarazo extrauterino que una fecundación se lleve a término fuera del útero? En el embarazo abdominal, 1 de cada 5.000 puede pasar que llegue a término. Y en ese embarazo abdominal, la Es placenta- ectópico también. Sí, es un ectópico. Es un pero se mantiene vivo, ¿eh? Sí, que llega a término. A término. Y lo 9 que meses en la cavidad abdominal. Puede darse fuera del útero. 1 en cada con 5.000. placenta y niño fuera del y útero. el error sería sacar la placenta, Entonces doctor. un hombre puede salir embarazado. Si usted lo logra implantar en un abdomen. Podría. El problema, acuérdense que para tener embarazo habría que mantener ese hombre con progesterona durante todo el tiempo, porque la cantidad de hormonas Niños americanos. Señores, nos vemos.